Amables oyentes, seguidores, auditores, cibernautas de Radio La Lumbrera, tengan ustedes un hermoso amanecer. Ya sea que usted desde mañana entre a nuestro sitio o tal vez porque usted está suscrito, le llega a su teléfono, a su iPhone, a su tablet, a su correo, como quiera que usted se haya suscrito con nosotros, a la hora que sea. Si es por la tarde, pues le deseamos una buena tarde. Si es por la noche, gloria a Dios, deseamos que tenga un merecido y buen descanso después de una larga jornada laboral. O tal vez no simplemente está en una jornada laboral, tal vez esté enfermo, como es la condición de muchos en este tiempo a causa de esta enfermedad que está pasando así como una gran nube, una lluvia, y cae, y a los que los encuentra débiles, por supuesto, que entra y los ataca y los mantiene por unas 2 semanas ahí en cama y reconociendo que somos débiles delante de Dios, que somos nada, menos que la nada. Solo la misericordia del Dios eterno nos mantiene en pie, porque Él es bueno y generoso para con cada uno de nosotros. ¿Quién puede decir y arrogarse el día de mañana es mío y yo hago esto, aquello y lo otro y lo voy a hacer con la fuerza de mi mano porque yo sí puedo? ¿Cuándo qué será de nuestro mañana? No lo conocemos. Dice la Escritura que un hombre muy sabiamente y muy inteligentemente planificó su futuro y acumuló y acumuló. Y luego después llegó el tiempo y tomó ahí un momento de descanso y de regocijo para empezar a disfrutar todo lo que había acumulado. Y de pronto, en el silencio de la noche, una voz le dice: necio, todo lo que has acumulado, ¿de qué vale? ¿De qué sirve? ¿Y tu alma dónde irá? Qué hermoso y qué grande es conocer al Dios eterno a través de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Porque no hay nada en esta tierra que nos haga sentir gozo y felicidad más que haber recibido en nuestras vidas a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar porque es nuestro estilo, también parte de nuestro programa, presentar nuestro quehacer a Dios y luego continuamos. Te agradecemos a esta hora del día, Señor, porque tenemos la oportunidad de compartir con cada uno de nuestros hermanos y hermanas, seguidores, oyentes, admiradores, curiosos que entran al internet buscando alguna información, alguna novedad. Padre eterno, más que curiosear, puedan ellos llevarse ahí en su mente la enseñanza que nosotros estamos compartiendo para que haga bien a su vida y también ellos tengan la posibilidad de compartirlo a otros que lo necesitan. Señor, te damos gracias por el don de la vida y reconocemos, Padre eterno, en este tiempo de enfermedad y de pandemia, que frágil es nuestra vida. Señor, es menos que la flor en el campo. En un momento estamos de pies y al otro segundo ya estamos ahí, Señor, por una enfermedad atormentados, adoloridos. Y no supimos por qué, y la medicina tampoco sabe. Pero Señor, te damos gracias porque tú eres el dador de la vida y en tus manos, en tu reloj, en tu cronos, en tu kairos, Señor, está nuestra vida. Y gracias te damos por ese tiempo maravilloso que nos permite tener sobre esta tierra en el cual queremos ser útiles a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Padre eterno, y gracias te damos porque a través de esta sencilla señal de este programa queremos alcanzar a muchas personas, Señor, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, donde estén, Señor, que puedan ver y oír nuestro programa. Bendice, Señor, cada vida y cada corazón al que está pasando por un momento de dificultad, de tribulación, por un problema, Señor, familiar, por un problema laboral, Señor, por un problema económico, por un problema social. Tú, Señor, sé colocando en cada vida, mi Dios, en cada corazón, esa mirada de humildad que te busquen para, Señor, tú brindar el oportuno socorro. Padre, bendice cada vida y cada corazón. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús.
Amén. Gracias damos al Señor a esta hora del día en que podemos estar con usted, amable oyente, en este ciclo de Hogar Cristiano, el número 67, y estamos hablando acerca de las drogas. Ya vamos en la parte 5 o en la sección número 5 de este tema que hemos estado tocando acerca de la droga. Y hemos recibido observaciones y las compartimos con ustedes. Compartimos las positivas y las observaciones que tenemos que mejorar, las dejamos para nosotros para mejorar en el desarrollo de nuestro programa. Agradecemos a aquellos que nos comentan y nos dicen: si yo hubiera sabido y si yo hubiese manejado, si yo hubiese tenido esta información, podría haber hecho esto, aquello o lo otro con tal persona, y nos mencionan en cierta medida sus lazos y sus nexos familiares de los problemas que ellos han tenido. Damos gracias por la información que nos llega de hombres y mujeres. Por lo tanto, nos damos cuenta que la drogadicción no es un flagelo, un pecado que está en un determinado segmento de la sociedad, sino que está en todos los estratos sociales, en todos. Y mientras más cara es, mayor poder adquisitivo, por lo tanto, significa que hay que tener mucho capital para poder adquirirla. Mencionábamos en la palabra del Señor la semana pasada, ahí el Proverbio capítulo 23, del versículo 33 al 35. Hoy día quiero compartir con ustedes a través de cómo la juventud busca en las drogas huir de la realidad. Otra cita bíblica para referirme a esa expresión que señala Jeremías 2:33. ¿Por qué adornas tu camino para hallar el amor? Y eso precisamente es lo que busca el hombre y la mujer que quiere empezar a curiosear, a investigar a través del consumo excesivo de los medicamentos, y cae finalmente en la drogadicción, ya sea también bebiendo el alcohol, el whisky, el tequila, la grapa, el aguardiente, ya sea a través del tabaquismo. Busca por qué quiere huir de esa realidad. ¿Por qué adornas tu camino para hallar el amor? Jeremías 2, versículo 33. Muchas veces el querer vivir nuevas experiencias, o tal vez buscando huir de los problemas afectivos, personales, la crisis que se vive en medio de la familia, o el deseo de escapar de un hogar demasiado duro, de una enseñanza demasiado patriarcal, como dicen en estos tiempos, una forma de escapar del control, huyendo de la realidad, porque se ha llevado una vida muy marginada, o por la presión que ejercen los medios, se quiere huir de la realidad. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Para muchos individuos, especialmente desde la pubertad hacia arriba, jóvenes que tienen poco control en el hogar, entonces a través de la droga encuentran el paraíso ficticio, y que les favorece, por cierto, y que aparece como una solución a ese mundo irreal, a ese mundo cargado de problemas. ¿Por qué adornas tu camino para hallar el amor? Y por cierto, sin lucha y sin contestación, sin transgresión, porque quieren vivir y huir de la realidad. Y quieren el enfrentamiento radical contra los principios y los valores de la sociedad o del medio o de la familia, porque les son hostiles y a los cuales no creen. Entonces solo se frecuenta, y por supuesto a través de presupuestos muy reducidos, pero a medida que se van enfrentando a esa realidad de la cual quieren huir, se van dando cuenta que tiene un costo, y que verdaderamente, ¿por qué adornaron su camino para hallar el amor? Finalmente terminaron enredados
en un lazo. ¿En cuál lazo? En ese que dice Eclesiastés 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Los hombres buscan la excitación a través de los estimulantes porque quieren huir de la realidad, porque por algunos momentos le producen esa sensación agradable, vanidad de vanidades. No solamente esto se da en el mundo joven, hay hombres y mujeres ya adultos, 30, 35, 40, 50 años, y sabe que todavía viven dependiendo de lo que da un padre o de lo que da una madre. Se acostumbraron a vivir en la holgazanería de la vanidad. Vanidad de vanidades. Y entonces viven en la holgazanería y más encima les tienen que proveer para darse esos gustos de huir de la realidad. ¿Por qué razón? Porque no han encontrado la solución a ese problema que los atormenta, a ese problema que los lleva a catapultar en la adicción de las drogas, a ese problema que los lleva a sumergirse ahí en el lodo, en el cieno, a sumergirse ahí en la podredumbre de la drogadicción, porque no han mirado detenidamente que el Cristo de la gloria está mirándoles cara a cara, que está a su lado derecho, a su lado izquierdo, a su espalda, y que está enfrente de ellos, que camina al lado de ellos y solo espera que le abran el corazón. Clama a mí y yo te responderé. Pero queremos continuar con nuestra temática instructiva acerca de la drogadicción que ha hecho tanto bien a cada uno de nuestros auditores, porque queremos cada uno de nosotros ser hombres y mujeres creyentes en Cristo Jesús y también estar preparados, ser avisados, como dice la Escritura. El que ve el mal es avisado y huye de él, porque es sabio, por eso huye. Estuvimos hablando la semana pasada sobre algunos tópicos especiales de cómo el que está sumergido en la droga se niega a sí mismo, se viste con una fachada, con una máscara de hipocresía, de teatro, de falsedad, de mentira, de engaño. Es un hipócrita, verdaderamente. Y dice mucho, yo no. Ahora queremos entrar al otro lado. Queremos ver cómo nosotros podemos tener algunas nociones para prevenir la drogadicción. Es decir, tenemos que hablar claramente sobre estas cosas. Y tenemos, por cierto, que hablar con nuestros hijos. Y aquí quiero atacar algo que ocurre muchas veces en medio del mundo cristiano. Simplemente sabemos decir no, pero no tenemos ningún argumento para decir por qué no. Nosotros, como padre, como madre, como hombres y mujeres, dueños de casa, responsables de tener hijos o responsables de criar niños en el hogar, ya sea porque usted lo adoptó, porque usted es el tío, es la tía, es la abuelita, y las circunstancias de la vida le han llevado a hacerse cargo de esa criatura, de ese niño, de ese adolescente, de ese joven. Entonces usted tiene que tener las herramientas para por qué se dice no y por qué se dice sí. ¿Por qué le dice no al niño para que no fume? ¿Por qué le dice no al niño para que no beba cerveza? ¿Por qué le dice no para que no beba alcohol? ¿Por qué le dice no para que no entre al botiquín y tome cualquier medicamento? ¿Por qué le dice no a un adolescente para que no empiece a experimentar con aquellos calmantes que está tomando la mamá porque está bajo un tratamiento psiquiátrico? Pero ¿por qué el adolescente no tiene que por ningún motivo entrar a consumir
esas drogas. Y mire, aquí hay algo importante que también quiero revelar antes que se olvide. Hay personas que en su estilo de vida, en su forma de ser, en su organismo, no presentan ninguna enfermedad. Pero ¿sabe cuándo la presentan? Cuando el ambiente es propicio, cuando bajan las defensas respecto a esa enfermedad que está guardada dentro del organismo y se manifiesta. Por ejemplo, a las personas que se les revientan las encías, la lengua, las famosas aftas. Fíjese que las aftas se manifiestan cuando en nuestro organismo ocurren ya sea situaciones estresantes o cuando bajan las defensas de nuestro cuerpo. Y de otro modo no se manifiestan, permanecen ahí escondidas y guardadas en el cuerpo. De igual manera también hay situaciones de enfermedad que se manifiestan cuando la persona rompe el equilibrio que tiene el organismo y lo hace a través de la drogadicción. Y se manifiestan precisamente enfermedades esquizofrénicas o epilepsia. Anteriormente la persona no manifestaba esa enfermedad, pero producto de la drogadicción empiezan a manifestarse esos cuadros clínicos. ¿Por qué? Porque rompió el equilibrio de su cuerpo. Bien, ahora, volviendo nosotros a lo que decíamos anteriormente, muchas veces en nuestros hogares, por nuestra cultura religiosa, estamos acostumbrados a decir no, pero no sabemos tener el fundamento, el principio ni el motivo por el cual queremos decirle a nuestros hijos por qué esto sí y por qué esto no. Y es precisamente porque nos hemos acostumbrado a ser solamente la ovejita que va al templo a recibir un poco de agua y se devuelve para la casa. Pero no hemos sido esa ovejita inteligente que estando en casa empieza a buscar agua y pastos verdes. Es decir, nosotros somos los que en primer lugar debemos de estar preocupados y prepararnos de cómo enfrentamos la vida, el día del mañana, de cómo enfrentamos el desarrollo de nuestros hijos, de cómo enfrentamos las necesidades que vendrán sobre nuestros hijos para dar una respuesta adecuada en su tiempo y en su momento. Y no solamente saber decir no. Eso tal vez ocurría por ahí por los años 20, por los años 30, por los años 40. Pero hoy en día, cuando usted tiene en su mano un teléfono de 200.000 pesos y para lo único que lo ocupa es para mandar WhatsApp, créame que tiene una herramienta en su mano que está perdiendo plata. Y para lo único que la tiene es para que pase una persona de mal vivir y se la robe y se la venda a otro. Si tiene ese elemento tan bueno en su mano, pues entonces úselo para instruirse, para prepararse, para saber estar de pie en el mundo que le rodea hoy y ahora, y no cuando ya sea demasiado tarde. Tenemos tanto a qué echar mano de cómo nosotros instruirnos, de cómo nosotros poder mirar hacia el futuro y tener esa precaución y ser preventivos. Y no actuar cuando el vendaval está sobre nosotros, cuando ha venido sobre nosotros el aluvión, cuando las aguas ya inundaron y antes no nos preocupamos absolutamente de nada. Por eso que quiero compartir en este día sobre la prevención. Las causas y los factores de riesgo en los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ser muy avisados y estar preparados a lo que nos depara el mundo que nos rodea frente a la drogadicción. Vamos a tratar primero sobre los factores de riesgo familiares. Y por cierto que en cuanto a ello, todo depende también del núcleo familiar, del tipo de familia, del estrato económico y social, de la cultura familiar, porque hoy en día en que estamos siendo un país
están invadidos de extranjeros, entonces se van adentrando también en el país otras modas, otras costumbres que son arrastrados con la cultura de la gente que va entrando al país. Y eso también, por cierto, que causa muchos estragos, especialmente con la drogadicción. Los factores familiares son uno de los riesgos más frecuentes y más comunes de drogadicción en medio del ambiente familiar, es el alcoholismo. ¿Por qué razón el alcoholismo entra con mucha potencia en medio de la familia? Por lo general, por la permisividad, porque no hay en el núcleo familiar una cultura de respeto recíproco, de respeto hacia los hijos y de los hijos respeto hacia sus padres. Entonces se deja hacer que cada cual haga lo que bien le parece, porque hay que dejar que los niños vivan su propia vida. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Por ahí, entre los 14 años y los 17 años y 11 meses. Entonces, cuando esos hijos pierden el control y nos empiezan a dar dolores de cabeza, nos damos cuenta que estuvo mal eso de haberle dado, déjalo que haga, que viva su vida a su manera. Cuando nosotros debimos de haber puesto en primer lugar normas y reglas claras en medio del seno familiar. Problemas de comunicación, por cierto, claro que sí. ¿Por qué? Porque viven tal vez los jóvenes o los niños en medio de un ambiente en el cual los padres son agresivos, son violentos, familias disfuncionales, producto de maltratos, de insultos, donde hay un ser dominante, donde hay una pobreza total de estilos disciplinarios, donde hay un rechazo a lo parental o un rechazo a lo maternal, donde hay abuso físico y abuso sexual, especialmente en mujeres. Hogares desintegrados a causa de separaciones y de divorcio, así como la falta adecuada de una supervisión familiar. Problemas familiares por doquier, y frente a ello, claro que es un campo de cultivo, pero propicio para que empiecen a entrar todas estas cosas. Los adolescentes tienen 12 años y ya fuman, beben y no solo fuman tabaco, sino que también salen con su grupo, salen con su pandilla, salen con su manada. Mamá, nos vemos mañana. Y entonces, como la mamá quiere que ellos vivan su vida, que los dejen ser, salen y hacen lo que menos se espera. Y por eso que también se ven adolescentes a los 10 años, a los 12 años embarazadas y todo lo que usted pueda imaginar en este tiempo. Y todo está bien, todo está permitido. Si falta un lugar donde criarlo, bueno, los mandamos al Sename, y si el Sename no puede, entonces vemos una forma de un jardín infantil y así sigue la vida, porque hay que dejarlo ser. Eso es un ambiente familiar poco favorable para el cuidado. ¿Y qué hay del ambiente social? Nuestra sociedad es permisiva en muchas cosas. Usted lo puede ver a través de los comerciales, de la televisión. Se adornan muchachas hermosas bebiendo cerveza, alcohol, fumando. Y en tal sentido, desde que nacemos hasta nuestra muerte, los eventos sociales están entremezclados con el alcohol. Imagínese que hay alcohol en una fiesta, y si uno de esos que está en la fiesta muere, bueno, en el velatorio también reparten alcohol para que pasen la noche. Qué paradoja, ¿no? Pero así es. Y por supuesto que la disponibilidad de las bebidas etílicas juega un rol muy importante para luego, a partir de estos bebestibles etílicos, entrar a lo que son las sustancias de drogas ilegales. Y por cierto que otro gran factor social es el machismo. Es un gran atributo psicológico de base cultural que tiene mucha relevancia
en los patrones de consumo de nuestra sociedad. Fíjese que hay en algunos eventos dados en ciertos grupos de trabajo, ya sean militares o en grupos de formación especial, donde una vez que terminan un determinado capítulo, lo concluyen con un buen bebestible, pero que terminan truncando su condición de salud, porque la sociedad está marcada así, con esos vínculos de amistades malsanas, con tendencia, por cierto, antisocial, donde la presión del grupo, ya sea en el contexto mismo social, laboral o académico, son los que muchas veces precipitan el desarrollo al consumo excesivo y finalmente a la dependencia. Y fíjese que dentro de este grupo social está con una gran mala influencia el grupo religioso. ¿Por qué? Porque estos que se crían en un ambiente religioso luego salen al grupo social libre y entonces se sienten con esa libertad, y como nunca han sabido recibir una respuesta sabia de por qué no beber, de por qué no fumar, de por qué no drogarse, entonces se sienten con toda la libertad y la presión del grupo y caen. Y sabe usted que muchas veces caen tan profundamente que a veces se oye decir: oye, tocaba tan bonito la guitarra. Sí, le dice otro en broma. Elvis Presley también la tocaba muy hermoso y cantaba alabanzas muy hermosas también. Pero ¿por qué cayó en la drogadicción? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Terminamos de referirnos al factor social y al factor familiar, que muchas veces en las debilidades que ellos tienen son los que propician el entrar en el experimento y, por cierto, en el uso, abuso y adicción de las drogas. Pero fíjese que hay un mundo bastante desconocido y tal vez mucho mayor que aquel que nuestros ojos ven, y es el factor psicológico y psiquiátrico, lo que se conoce como trastornos perturbadores de la conducta. ¿En qué consiste esto? En la rebeldía con tendencia a transgredir las normas sociales en disciplinarias a través de la falta a la disciplina, la agresividad, partiendo luego con algún hurto, con tendencias de reunirse con pandillas callejeras, trastornos de hiperactividad, deficiencia atencional, problemas de hiperactividad, problemas de impulsividad y, por cierto, serios problemas de atención, con la resultante del menoscabo en el rendimiento escolar. Mire, y dada la inquietud e hiperactividad, muchos de estos niños desarrollan problemas de conducta y con frecuencia estos cristalizan en problemas con el alcohol y la droga. ¿Y qué consecuencia trae este tipo de trastornos perturbadores de la conducta? Trastorno de personalidad, precisamente. Problema en la forma del comportamiento, es decir, afecta la conducta, en la manera de pensar, en lo cognitivo, la modalidad de manifestar sus afectos e impulsos, así como la manera de relacionarse con los demás. En el escenario de la dependencia a sustancias, muchos de estos trastornos de personalidad predisponen a este tipo de consumo, por lo cual es pertinente su adecuado reconocimiento y atención temprana para evitar su desenlace en los problemas adictivos. Lo que parte con un Ritalin finalmente va a terminar arreglando un camino para la drogadicción. Trastornos de personalidad dependiente
jóvenes que se dejan llevar por el grupo, usualmente pasivo, de poco carácter, que por lo general no asume sus propias decisiones, sino que deja que el grupo decida por él o que otros hagan por él, inseguro, con marcadas necesidades de ser asistido por los demás. Frecuentemente estas personas son presa fácil de la presión social para el consumo de alcohol y de otras drogas. Personalidad dependiente. Trastorno de personalidad ansiosa. Aquella persona que con rasgos de timidez de mucho tiempo, con creencias de ser inferior, socialmente inaceptable y con serios problemas para relacionarse a nivel social, particularmente con el sexo opuesto, por el temor a la crítica, rechazo al no, caer bien, muy cohibido, temeroso o de caer en el fracaso, y con frecuencia usan el alcohol y otras drogas estimulantes como forma de desinhibirse, de relajarse y así poder suplir sus deficiencias psicológicas personales y enfrentar las situaciones sociales y temores diversos. ¿Se ha fijado muchas veces estas personas que cubren los ojos con el cabello, que andan así como colocándose un capuchón encima para sentirse escondidos de los demás? Pues pásele una cerveza y un pucho y créame que lo va a conocer en la etapa que no se muestra en la vida real, porque con la droga se desinhibe. Trastorno de personalidad disocial o antisocial, que son estos trastornos con claras perturbaciones conductuales. Antes de los 15 años, ya caracterizado por la transgresión repetitiva y constante de las normas sociales y de los derechos de los demás, indisciplinados, no saben comer, quieren vivir a su manera, con rebeldías. Tales trastornos suele acompañarse con el uso de alcohol y de drogas dentro del repertorio conductual antes de llegar a lo más grave. Es uno de los trastornos de peor pronóstico y que en una condición que debe ser identificada por el riesgo de manipular el entorno en beneficio personal. Ese es el trastorno de personalidad antisocial o disocial. Es aquel que a causa de la droga manipula al núcleo familiar y lo manipula a todos. Por ejemplo, le dicen, voy a llamar a Carabineros, llámelo. Y cuando Carabineros llega, se torna muy obediente, comprensivo, dice sí, nunca más, no, si le están colocando mucho, no es así como ellos dicen, que la autoridad dice, en verdad este muchacho piensa, pero súper bien. No, es un manipulador, tiene un trastorno de personalidad antisocial o disocial, un trastorno de personalidad histriónica. Son estos trastornos frecuentes en el género femenino, caracterizados por la tendencia de la exageración en la expresión de sus emociones, con búsqueda constante de ser el centro de atención, de ser el florerito, con poca tolerancia a la frustración, con tendencia a enfrentar sus problemas o conflictos a través de conductas mal adaptadas. Por ejemplo, desenfrenos impulsivos, gestos suicidas, manifestaciones conversivas, desmayos, crisis de nervios, cefaleas intensas o disociativas, ejemplo, estado de trance, desorientación, conducta regresiva, cuya finalidad es manipular a su entorno, de manipular la pareja o manipular a la familia. Es decir, estos trastornos de personalidad histriónica no solo involucra a ellos, sino que también involucra a otro, lo asocia a otro. Para satisfacer sus necesidades, este tipo de personalidad con frecuencia usa el alcohol, los sedantes, otras drogas para enfrentar sus conflictos de relación y sus tensiones extremas, calmando así transitoriamente sus angustias para luego cristalizar en la dependencia. Ojo con los trastornos de personalidad histriónica. Y por cierto, hay otro gran grupo de condicionantes psicológicas
y psiquiátricas como lo son la depresión, la ansiedad generalizada, el pánico. Y fíjese que en este tipo de situaciones psicológicas y psiquiátricas que le he nombrado, aquí es pero transversal la edad, desde jóvenes hasta viejos. Trastorno de pánico, generalmente 30, 40, 50 años, y las personas sufren de pánico verdaderamente. Y hay otras condiciones también ya un poco más especializadas, como las condiciones biológicas y también las hereditarias. Pero mire qué interesante cuánto cúmulo de factores habían. Y tal vez usted era un desconocedor de ello y nunca lo había oído ni siquiera mencionar. Y tal vez puede esa ser una de las causales que se está dando en medio de su núcleo familiar. Cuando no se aplica la prevención frente a los actos de mala conducta que empezamos a observar en nuestro entorno, en nuestro núcleo familiar, en nuestros cercanos, entonces nosotros estamos permitiendo que ocurra lo que nos señala el Proverbio 23:32. Mas al fin, como serpiente, morderá, y como áspid dará dolor. Lo dice ahí el Proverbio 23, refiriéndose a las consecuencias del exceso del consumo de alcohol. Y realmente eso es lo que sucede cuando nosotros también no somos cautos, sabios y entendidos en prevenir y en hablar a tiempo con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, con nuestros primos, con nuestros cuñados, con nuestros parientes, con nuestros amigos. Hablarles la realidad sobre el alcohol, sobre el tabaco, sobre los estupefacientes, sobre las drogas. Debemos de, en primer lugar, prestar mucha atención en el cuidado con nuestros hijos, saber escuchar y escucharlos, realmente ser atento y activo en ese oído que colocamos al comentario, a las palabras que dicen nuestros hijos. Muchas veces en 2 o 3 palabras ellos mencionan algo porque no lo quieren decir claramente y a la cara. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que nos quieren decir, qué nos están diciendo, de qué tienen miedo, de qué tienen temor, y saberlos orientar y darles confianza para que mantengan con nosotros un círculo de verdad. Ayudarlos a que se desarrollen firmes en sus valores, en sus principios, que a nosotros nos hablen con verdad y con los demás también. Los hijos no hacen lo que uno dice, sino lo que uno hace. Es más efectivo el testimonio práctico que las palabras. Nuestro ejemplo es el importante. Usted tiene que ayudar, tiene que enseñar, tiene que educar a sus hijos para que enfrenten la presión del medio social que les rodea, en el colegio, en el trabajo, con los amigos. Establezca normas y eduque a la familia sobre las drogas. No piense que porque está ese letrero que usted tiene puesto detrás de la puerta y que dice Cristo es la cabeza de este hogar, está todo dicho. No, Cristo está en su mente, pero usted es el que tiene que prevenir en la mente de los demás. Y si descubre algún principio, algún acto, algún mal hábito, no haga vista gorda, sino que hable claramente. Si es necesario, y por cierto, si usted ve que está entrando en una conducta en la cual le va a traer riesgos y está en el colegio, por ejemplo, lo primero que hacemos con una manzana del cajón, la sacamos. Lo primero que hay que hacer, aunque sea más costoso, aunque cueste más, cambiar al niño o a la niña de colegio, llevarlo a otro colegio donde
sea más asequible para nosotros, donde esté más cerca, donde tenga más control, donde esté menos tiempo lejos de usted. Papá y mamá tienen que enfrentar el tema juntos sin eludir ni delegar responsabilidades. Es que tú, es que yo, es que mi mamá, es que la abuelita. No, usted. Usted es el único responsable, no hay terceros. No es la asesora del hogar, no es la tía de aquí ni de allá, no es el inspector del colegio, no es el profesor, no, usted. El niño no va al colegio para que le enseñen buenas costumbres, usted lo envía al colegio para que se le dé una educación sistemática, de modo que el día de mañana pueda ser un buen técnico o un buen profesional, pero los valores los inculca usted en casa, no tiene nada que ver el profesor ni la tía del jardín. Los niños llegan a los estamentos educacionales con lo que se le ha enseñado en casa. Sepa dónde está su hijo en todo momento. En todo momento. Sepárelo de sus malas pandillas o malas amistades y hable con sus amistades y profesores y cree un círculo de protección. No entregue dinero si no hay una verdadera y real justificación. Y restrinja los gastos a lo que usted verdaderamente sabe que es necesario. Todas estas medidas es cuando usted ya prevé que algo raro está pasando. En todo momento usted debe saber dónde y con quiénes se junta su hijo, con quiénes anda. No permita que salgan sin que usted conozca bien su círculo. Revise periódicamente la habitación, los cuadernos, las ropas, porque muchas veces empiezan escondiendo cosas en el dormitorio. Y por cierto, si usted ve que está cayendo en algo, lo más importante, no dejarlo abandonado. Sea paciente, busque ayuda, busque apoyo espiritual, busque apoyo clínico. No deje que se le vaya la situación de las manos. Al descubrir un problema, no dude en pedir ayuda lo antes posible. Así como cuando hay un incendio, de esa manera. Incendio, incendio, mi casa se está incendiando y todos los vecinos van a salir de una u otra manera con una manguera, con un tarro con agua, porque no quieren que su casa se queme. Bueno, de igual manera, frente a la situación de la drogadicción, no hay que quedarse callado, no hay que andar tapándose la boca, no hay que ponerse una toalla blanca en la cara y seguir caminando de frente. No. Hay que decir, me está pasando este problema, necesito ayuda, necesito oración, necesito colaboración, necesito que todos sean mis colaboradores. Por cierto, no se desespere, porque este problema no es de ahora, viene de mucho tiempo. Por lo tanto, hay que conocer bien, hay que llegar a la profundidad. Y usted tampoco no lo culpe, porque son muchos los culpables. Las personas son enredadas en todos estos factores que hemos estado conversando, en el factor familiar, en el factor social, en el psicológico, una personalidad ahí apabullada, dominada, o una personalidad histriónica, en fin, tantas maneras con las cuales las personas pueden llegar a caer. Y por cierto, no sea víctima de nada, sino que al contrario, tome las cosas como tiene que ser, tómelas en serio, no las deje, no las abandone, no se convierta en un verdugo, no, sino en un buen ayo, en un buen cuidador. Evite las peleas y las discusiones insanas, no acose pretendiendo respuestas que no va a tener, pero sí pregunte y pregunte. Y no se desentienda tampoco de la situación. No, si esto ya no tiene vuelta. Preste atención. Por cierto, con la serenidad de sus años puede asumir esta situación que es difícil. Asuma la realidad de que hay adicción. No lo oculte, no lo tape, no lo encubra. Que no se debe ocultar ni dejar en el olvido.
Y amables auditores, ya tenemos la luz roja que nos indica que nuestro tiempo está cumplido. Por eso que solo queremos decir que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbio 22, versículo 3. Señor, te agradecemos a esta hora del día en que nos ha concedido esta bendición de compartir con cada uno de nuestros seguidores y oyentes. Padre eterno, rogamos en tu misericordia, tú seas colocando, Señor, esa gracia a nuestras palabras y esa bendición en el fin último, que llegue no solo a quienes escuchan, sino que a muchos más que necesitan de este consejo, de esta orientación para enfrentar estos problemas que son propios del tiempo del cual estamos viviendo. Señor, te damos gracias y rogamos a ti esa bendición de lo alto a través de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida.